Michel de Nostradamus, el clarividente más famoso de la historia, nació en 1503 en el seno de una rica familia judía convertida al cristianismo, en el sur de Francia. Desde pequeño demostró un gran don para la lectura, los idiomas y el conocimiento de los astros. Pero no fue sino en la etapa adulta de su vida, después de recibirse de médico y casarse por segunda vez, había perdido a su primera esposa y a sus hijos por una epidemia de peste, que comenzó a manifestar el extraordinario don de la clarividencia, lo que le permitió predecir numerosos hechos futuros. Se cuenta, por ejemplo, que cuando viajaba junto a otros viajeros por Génova, se encontró con un joven monje franciscano llamado Felice Peretti. Nostradamus, al verlo, se arrodilló ante él, en medio del estupor de sus acompañantes. «No hago otra cosa que rendir el debido respeto a su santidad», dijo Nostradamus a modo de explicación, aunque nadie lo entendió. Nadie se imaginaba que, muchos años después, ese mismo monje franciscano se convertiría en papa bajo el nombre de Sixto V. Ya en la etapa final de su vida, Nostradamus predijo también la muerte del rey Enrique II, a causa de las heridas recibidas en un torneo, lo que causó una profunda impresión en la época. Todo ello le granjeó la amistad y admiración de reyes y potentados hasta el día de su muerte, a los 62 años. A manera de fabuloso pero terrorífico testamento para la humanidad, Nostradamus dejó escritas en un estilo oscuro y hermético sus famosas profecías o profecies, las que dividió en 10 tomos o centurias, cada una de ellas formada a la vez por 100 predicciones de 4 versos. Según explicó el propio adivino en la primera centuria, su técnica adivinatoria consistía en sentarse delante de un trípode frente al cual había un recipiente de cristal con agua. El sabio permanecía allí hasta que, en forma de llama luminosa, le llegaba la inspiración profética. Sus profecías hoy gozan de inmensa popularidad y se siguen analizando y estudiando con obsesión y entusiasmo. Entre sus más increíbles vaticinios, que tuvieron el valor de irse cumpliendo indefectiblemente a medida que pasaban los siglos, se encuentran los siguientes. 1. La independencia de los Estados Unidos de América. En la centuria cuarteta 96, Nostradamus escribe que la hermana de las Islas Británicas, 15 años antes que su hermano nacerá, por su promesa demuestra ser cierta, sucederá al reino de la balanza. La hermana de las Islas Británicas de estos versos correspondería a los Estados Unidos de América, colonia inglesa que se convirtió en república independiente en 1776, 15 años antes que Francia, país que los ayudó en la causa independentista, declarara una nueva república en 1791. El último verso aludiría a que Estados Unidos sucedió a Gran Bretaña en el reino del poder mundial, cosa que ocurrió en el pasado siglo. 2. Nacimiento y ascenso al poder de Napoleón Bonaparte. En la centuria cuarteto LX, Nostradamus escribe que un emperador nacerá cerca de Italia, que costará un alto precio al imperio, dirán los que con él se juntan, que es más carnicero que príncipe. Los estudiosos afirman que estos versos predijeron, 2 siglos antes, el nacimiento de Napoleón Bonaparte, natural de la isla de Córcega, un territorio insular de soberanía francesa ubicado frente a Italia. Con respecto al alto precio, este correspondería al vaciamiento de las arcas fiscales francesas hecho por Napoleón para financiar las campañas militares que lo convirtieron en amo indiscutible de Europa. El epíteto de carnicero, finalmente, se relacionaría con la gran cantidad de muertos y heridos que dejaron las cruentas batallas entabladas entre sus fuerzas y sus adversarios en numerosos lugares de Europa. 3. Nacimiento y ascenso al poder de Adolf Hitler. En la cuarteta XXXV de la 3 centuria, Nostradamus asegura que de lo más profundo del occidente de Europa, de gente pobre un niño nacerá, que por su lengua seducirá a las masas, su fama en el reino de Oriente más crecerá. Estos versos, según algunos, no podrían ser más certeros y se referirían claramente a Adolf Hitler. El controvertido líder nazi no solo nació en Austria, en el seno de una familia pobre, sino que gracias a su privilegiada oratoria logró ganarse el favor de sus correligionarios y las clases populares para ser elegido canciller de Alemania, escenario que solo fue la antesala del estallido de la Segunda Guerra Mundial. Nostradamus, haciendo gala de una clarividencia notable, en la cuarteta XXV de la 2 centuria, llega a hablar de Ister, un nombre demasiado parecido al apellido del Führer germano. Bestias feroces de hambre ríos tragar, la mayor parte del campo contra Ister estará, en jaula de hierro el grande hará llevar, cuando nada el hijo de Germano observará. Estos versos, aparte de precisar el apellido del líder alemán, aludirían a la gran coalición de países que se opusieron a las tropas del Tercer Reich en los campos de batalla de África y Europa.
4. La Guerra Civil Española. En la centuria noveno, cuarteta 41, se afirma que de Castillo Flanco saldrá la asamblea, el embajador no grato será Cisma. Los de Riviere estarán en la pelea, y en el gran abismo negarán la entrada. Castillo, según los entendidos, se referiría a Castilla, la antigua región española, cuna del idioma y poder español. Franco corresponde al apellido del generalísimo de las fuerzas nacionalistas que, después del triunfo en la guerra civil, se convirtió en dictador de España durante varias décadas. Y cuando Nostradamus escribe los de Riviere, podría bien referirse al bando de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Nacional y uno de los líderes políticos del bando rebelde. Y, en el último verso, el gran abismo sería la Segunda Guerra Mundial, la misma guerra a la que Francisco Franco se negó a entrar. 5. El lanzamiento de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. En la cuarteta sexto de la 2 centuria, Nostradamus escribió que, cerca de las puertas y dentro de 2 ciudades, habrá 2 azotes como nunca vio nada igual, hambre, dentro de la peste, por el hierro fuera arrojados, pedir socorro al gran Dios inmortal. En el primer y segundo verso, el vidente francés se habría referido a las 2 destructivas bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, mientras que los 2 versos finales aludirían a la gran cantidad de daños, muertos, heridos, damnificados y lamentos que produjo el atroz ataque nuclear. Después de la primera entrega, terminamos con la segunda parte sobre las profecías más sorprendentes y aterradoras de Nostradamus. 6. Asesinato de los hermanos Kennedy. En la XV cuarteta de la primera centuria, Nostradamus escribió que, el gran rayo cae de día, mal y predicho portador postulario. Siguiente presagio cae de noche, conflicto en Reims, Londres, Etrusca babilónica. Los estudiosos aseguran que estos versos se refieren al asesinato del presidente John F. Kennedy durante un desfile en Texas el 22 de noviembre de 1963, y la posterior muerte de su hermano Robert, ocurrida a la 1 de la madrugada, después que un sujeto le disparara en varias ocasiones. El segundo verso aludiría al aviso dado por la profetisa americana Jane Dixon a los 2 hermanos, quienes no habrían hecho caso de su advertencia. La línea final se relacionaría con que la última de las 2 muertes ocurrió mientras en Reims y Londres ocurrían graves disturbios estudiantes y en las localidades italianas de Pisa y Florencia había riesgos de epidemias por la inundación del río Arno. 7. Creación del Estado de Israel. En la centuria tercero, cuarteta 97, el sabio francés escribe que nueva ley tierra nueva ocupará, hacia Siria, Judea y Palestina. El gran imperio bárbaro caerá, antes que Febos su siglo determine. Estos versos aludirían a la creación del Estado de Israel en 1948, ya que el año anterior la ONU había dividido a Palestina en 2 partes, una judía y otra árabe. Israel tomó consecuentemente parte de Siria, Judea y Palestina para crear su Estado. 8. La Guerra de los 6 días. En la centuria tercero, cuarteta 22, Nostradamus escribe que 6 días al asalto ante la ciudad dada. Librada será fuerte y áspera la batalla. 3 la rendirán y a ellos perdonada, el resto a fuego y sangre pasados. Este vaticinio se referiría a la famosa Guerra de los 6 días, acaecida en junio de 1967, cuando Israel le declaró la guerra a Egipto, Jordania y Siria con el apoyo de otros 5 países. Cuando la guerra finalizó 6 días después, Israel conquistó un territorio 4 veces mayor al que tenía en 1949. Además, tomó control completo de la ciudad santa de Jerusalén. 9. La misteriosa muerte de Juan Pablo I. En la centuria X, cuarteta 12, se escribe que el elegido papa del elector será burlado, súbitamente con frecuencia emocionado, dispuesto y tímido. Por demasiado bueno y dulce a morir provocado, temor oprime la noche de su muerte guía. Esta profecía, según algunos entendidos, podría encajar perfectamente con Juan Pablo I, quien murió misteriosamente a los 33 días de asumir el cargo en 1978. Muchos sostienen que fue asesinado, envenenado, de noche por querer combatir la maldad y la corrupción enquistadas en las altas esferas del Vaticano, por demasiado bueno. 10. Atentado a las Torres Gemelas de Nueva York. En la XV cuarteta de la 6 centuria Nostradamus escribe que, 5:40 el cielo arderá, fuego acercándose a la gran ciudad nueva. Al instante, gran llama esparcida saltará, cuando se quiera a los normandos probar. Según la interpretación de algunos, el primer verso hace referencia al ángulo desde el cual los habitantes de Nueva York vieron cómo los aviones chocaron contra las 2 torres gemelas el 11 de septiembre del 2001.
La segunda línea haría referencia a la gran bola de fuego dejada por el choque de los aeroplanos y los edificios. Y, por último, la ciudad nueva aludiría a Nueva York. A mayor abundamiento, en la cuarteta Alxxxbi de la 1 Centuria Nostradamus sostiene que en el fuego del centro de la Tierra, hará templar alrededores de Ciudad Nueva, dos grandes rocas largo tiempo harán guerra, luego Aretusa enrojecerá de nuevo el río. En estos oscuros versos, cuando el vidente Gado habla del centro de la Tierra, nos encontramos con que las palabras inglesas center, centro, y world, mundo o tierra, se relacionarían con el nombre de World Trade Center, el nombre oficial que tenían las derribadas Torres Gemelas. Por ello, muchos sostienen que el inefable Mitchell de Nostradamus habría entregado la ubicación exacta del atentado del 11 de septiembre del 2001 más de 400 años antes que este se produjera.